por el preámbulo que nos has dado. Vamos a dar inicio a nuestro webinar de prevención, siguiendo en la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo. El tema del día de hoy va a ser gestión de salud, la vigilancia musculoesquelética en restricciones médicas. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Omar Ruiz Watanabe. Él es médico especialista en ortopedia y traumatología, es perito ergónomo y es médico evaluador de discapacidad e incapacidad laboral. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poco del tema de las enfermedades musculoesqueléticas, conocer un poquito cuáles son esos tipos de enfermedades relacionadas al trabajo, pero enfocadas al tema musculoesquelético. Vamos a conocer un poco cuáles son esos factores que están involucrados en la reincorporación al trabajo luego de sufrir una lesión musculoesquelética. Conocer también un poco los conceptos que debemos de tener claros para el momento de la recuperación del paciente en relación a las lesiones musculoesqueléticas posteriores a un accidente, así como posteriores a un trastorno musculoesquelético. Y finalmente les vamos a presentar un modelo o un programa, ¿no?, para que ustedes puedan realizar la reincorporación laboral dentro de nuestras organizaciones luego que el trabajador tenga una lesión musculoesquelética. ¿Sí? Sin más preámbulo, damos pase al doctor Omar Ruiz Watanabe para que nos haga la ponencia del día de hoy. Las preguntas las vamos a efectuar al finalizar la presentación a través del panel de preguntas y respuestas. Ahí nos pueden ir haciendo las preguntas, ¿sí? Adelante, doctor. Buenos días con todos. Muchas gracias, Vanessa, por la presentación. Para mí es un gusto y un placer estar con ustedes en una nueva oportunidad y por un tema que me parece muy importante que, dicho sea de paso, yo soy traumatólogo, como decía Vanessa, es un poco apasionante, ¿no? Ver cómo uno puede mejorar la calidad de vida de las personas, no solo tratando las lesiones, sino también viendo cómo pueden hacer su reinserción laboral y que sean productivos a su vez, ¿no? A pesar de tener una lesión que puede ser incapacitante, ¿no? Ahora vamos a revisar algunos puntos que yo creo que me parecen importantes y espero que les sirvan a todos ustedes, sobre todo para mantener y para ver cómo podemos mejorar la reinserción de los trabajadores, ¿no? Lamentablemente en nuestro país todavía no tenemos una norma que nos dicte cómo se puede hacer una reinserción satisfactoria en el caso musculoesquelético en específico, ¿no? Ya con la pandemia hemos tenido, por ejemplo, algunos alcances al respecto, pero estamos hablando de COVID, ¿no? Algo que, bueno, involucra a todo el mundo. Pero en caso, por ejemplo, de musculoesquelético, que ya lo venimos arrastrando de años atrás con nuestra industrialización y con los tipos de trabajo todavía artesanales que tenemos, pues no tenemos una normativa al respecto. Y ahora vamos a ver algunos alcances que yo sé porque trabajo con algunos médicos ocupacionales y muchos de ellos como que hemos llegado a cierto consenso y ahora lo van a ver y de repente si les gusta quizás lo puedan ustedes también ir aplicando, ¿no? Así como se puede ampliar a otras patologías, también dicho sea de paso, no necesariamente musculoesqueléticas, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, y como bien decía Vanessa, es, quiero mostrarles algunos alcances sobre lesiones musculoesqueléticas, tanto accidentales como relacionadas al trabajo. Vamos a ver algunos factores que están involucrados y van a darse cuenta, y estoy seguro que muchos de ustedes se han dado cuenta que a veces el problema no va tanto por el tema físico, sino se mezclan inclusive factores psicosociales, ¿no? Y eso es importante recalcarlo porque están íntimamente relacionados con la patología musculoesquelética y lo veremos en un ratito. Vamos a ver algunos conceptos importantes sobre la recuperación de los pacientes, ¿no? Posterior al accidente o posterior a la aparición de un trastorno musculoesquelético. Veremos algunos conceptos sobre restricciones, ¿no? Y ahí yo creo que los traumatólogos, los médicos fisiatras, tenemos que hacer un poquito de mea culpa, porque a veces damos restricciones que son muy amplias o que a veces generan mucha confusión, y ahora lo vamos a conversar, y estoy seguro que muchos de ustedes
las han visto, ¿no? Y finalmente, como les decía, vamos a ver un protocolo o un programa que más o menos estamos llevando para una reincorporación laboral y después continuarla en el tiempo cuando una persona ya sufrió una lesión musculoesquelética, ¿no? Sea por accidente o sea por un trastorno musculoesquelético. Acá es importante que trabajemos siempre en equipo, ¿no? Es un trabajo en conjunto, sea con el médico ocupacional, participa también el asistente social, participa el supervisor, el mismo trabajador, y lo vamos a ir viendo poco a poco cómo puede hacerse esto para que la reinserción sea favorable para el trabajador y de igual forma a la empresa, ¿no? Porque un trabajador tiene que servir de todas maneras para el sistema productivo de la empresa, ¿no? Para eso es importantísimo conocer la tarea y actividad del colaborador, ¿no? Porque si no sabemos esto, es poco probable que podamos implementar las restricciones y ver si es que realmente puede estar en ese puesto o lo tenemos que transferir a otro puesto, ¿no? Hay que conocer la lesión que presenta y no solo eso, sino ver cómo evoluciona. Ustedes van a ver en unos minutos que muchas lesiones, por más que sean parecidas, dependiendo de la persona, dependiendo de la gravedad, van a evolucionar completamente diferente y van a terminar con secuelas completamente diferentes, ¿no? Algunas mucho más incapacitantes que otras. Y es por eso tener un alcance muy cercano de cómo está yendo la evolución y al final de cuentas cómo termina el proceso de recuperación, ¿no? Y lograremos pues una reincorporación óptima al ambiente laboral con restricciones o con reubicación de puesto de trabajo, que lamentablemente se está dando muy frecuentemente. ¿Ok? Y un punto importante, y ahí es donde entra la vigilancia, cuando ya está reinsertado el trabajador, lo que tenemos que ver es que esa lesión no se agrave, y por eso van a ir las restricciones. O en todo caso, que no se presenten diferentes lesiones, ¿no? A veces me ha tocado ver pacientes que tenían, por ejemplo, lesión de hombro, de manguito rotador, se les hacen las restricciones o se les reubica y después cuando va al nuevo puesto, después termina con lumbalgia y una hernia en núcleo pulposo. La idea es pues que no transfiramos o no modifiquemos o no provoquemos la aparición de nuevas lesiones, por eso es el tema de la vigilancia, ¿no? Dentro de las lesiones que uno puede ver en los colaboradores, vamos a tener no solo laborales, sino comunes, ¿no? Podemos tener trastornos musculoesqueléticos, los famosos TME, que pueden desarrollarse en casa, en el deporte, etcétera. Y también tenemos trastornos musculoesqueléticos de índole laboral, ¿no? Si bien es cierto, muchas veces más nos centramos en los laborales, también hay que prestarle atención a los comunes, porque si es que nosotros le agregamos el factor de riesgo laboral a una patología ya preexistente, podemos agravarla de igual forma, ¿no? Y así también tenemos accidentes pues, que pueden ser comunes o catalogados como comunes y los que se presentan en el ámbito laboral, ¿no? Y en esta gran variabilidad tenemos que centrar también la vigilancia. No podemos, digamos, va a sonar feo, pero menospreciar lo que no se produjo en el trabajo de lo que es de fuera, porque eso también podría traer consecuencias, no solo en el sistema productivo, sino inclusive legales, ¿no? Al final de cuentas, si las agravamos, por ejemplo, ¿no? Dentro de los accidentes laborales, bueno, ahí tenemos una gran variabilidad. No voy a centrarme a hablar cada uno de ellos porque nos pasaríamos de la hora, pero vean cuán complejo y cuán variable puede ser, ¿no? Y si habláramos, por ejemplo, algo muy, muy chiquitito de fracturas, pues es diferente que se fracture un dedo de la mano a que se fracture un dedo del pie o a que se fracture el fémur, por ejemplo. Los tiempos de evolución son completamente diferentes, la rehabilitación es completamente diferente, y es por eso es que es pero tan amplio y tendremos que muchas veces individualizar cada caso, ¿no? Por más que tengamos rangos amplios de tolerancia para una recuperación. Y en el tema de los accidentes comunes, bueno, se pueden presentar cualquiera de las que hemos visto anteriormente, pero van a ser causadas pues, por deporte, por accidentes de tránsito que son muy frecuentes en nuestro medio, o inclusive accidentes en el hogar, ¿no?
y asaltos, ¿no? También agresiones por terceras personas y así, etcétera. Y los tiempos de recuperación, como les decía, van a ser variables, ¿no? Las fracturas van a demorar más, pero dependiendo del tipo de hueso que haya sido comprometido, ¿no? Cuanto más grande, cuanto más extensa, cuanto más complicada sea la fractura, van a necesitar más tiempo de recuperación, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de lo que ven ahí, fémur y cadera, puede llegar a demorar hasta un año, año y medio en recuperarse, por ejemplo, ¿no? También tenemos que ver si es que hubo lesión de partes blandas, porque si, por ejemplo, la fractura fue abierta, o sea, el hueso, por ejemplo, se expuso al medio ambiente, esto pues puede generar posibilidades de infección, de que no cicatrice o no consolide, y eso va a hacer pues que demore mucho más la lesión, ¿no? Entonces, por eso es importante, bueno, repetir cómo va la evolución de la lesión, cómo va la evolución de la fractura. A veces uno lee documentos, ve papeles y solo dice fractura de fémur, pero no sabemos cuáles son los entretelones de esa fractura de fémur. Y eso hace pues que sea mucho más difícil su recuperación y obviamente con mucho más tiempo, ¿no? En el tema de luxaciones es algo parecido. Cuanto más grande es la articulación comprometida, pues la recuperación tiende a ser un poco mayor, ¿no? En el caso de hombro, el estándar, podremos decir, para darles un ejemplo, es de unos 3 a 4 meses, muchas veces incluyendo terapia física, mientras que en cadera el tiempo puede ser mucho mayor, porque hay un riesgo de que pierda irrigación la cabeza del fémur, y puede demorar a veces un año, y el seguimiento que hace uno para evitar que se presente la necrosis o la muerte de la cabeza del fémur, toma a veces hasta 2 años de seguimiento, ¿no? Entonces vean cómo es importante conocer estos detalles y según eso ver la evolución y el seguimiento que tiene la persona, ¿no? En el caso de los esguinces o el estiramiento de los ligamentos, va algo parecido, ¿no? Y a veces, y espero, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, hay algunos esguinces que terminan siendo crónicos y se demoran años, un año, 2 años en tener una recuperación satisfactoria. Algo que uno pensaría, bueno, es un ligamento y el ligamento, bueno, debería recuperarse o cicatrizar más fácil que una fractura, por ejemplo. Pero no es así. Por ponerles un ejemplo, en la rodilla, dependiendo del ligamento que se lesione, el tiempo va a ser variable. Por ejemplo, el ligamento cruzado anterior, que van a ver ahí como LSA, o el ligamento cruzado posterior, LSP, sean o no sean operados, tienen un tiempo de recuperación prolongado, ¿no? Estamos hablando de, en el mejor de los casos, 6 meses, y el promedio va para una persona que no es deportista de alta competencia, alrededor de un año. Entonces vean que también tenemos que ver estos detalles, ¿no? En el caso de atricciones y aplastamientos, si bien es cierto, no están acompañados muchas veces de fracturas, va a depender mucho de la lesión que tengamos en las partes blandas, ¿no? Cómo disminuye la inflamación y cómo se vaya recuperando. Hay algunos casos que son más fáciles, otros casos que toman más tiempo, a veces también, ¿no? Depende cómo vaya la evolución y la disminución de la inflamación. En el caso de lesiones musculares, siempre los estiramientos o distensiones van a ser mucho más rápidos, 2 semanas, 3 semanas. Desgarros fibrilares, que son pequeñas rupturas, pueden demorarse de repente un mes, mes y medio, 2 meses. Y desgarros mucho más amplios que pueden o no necesitar una cirugía, como ven ahí un desgarro del aductor con un hematoma tremendo de acá, pues esto va a tomar mucho más tiempo de recuperación, 5 meses, 6 meses. Y ustedes, sin ir muy lejos, pueden ver con los deportistas, ¿no? Los deportistas de alta competencia, cuando tienen un desgarro muscular, para que retornen a su deporte completo, les toma varios meses, ¿no? En promedio 5 a 6 meses muchas veces. En el tema de rupturas tendinosas, la gran mayoría requieren cirugía, algunas no tanto, va a depender de cada caso, y en el caso, por ejemplo, de tendones de las manitos o el Aquiles, como ven acá,
El tratamiento quirúrgico va a depender también, el éxito, mejor dicho, del tratamiento quirúrgico va a depender de la funcionalidad que tengamos después. Y muchas veces los deditos pueden quedar un poco rígidos, recuperar la fuerza, sobre todo en la mano, y la habilidad, por ejemplo, de pinza y de precisión, va a ser un poco más complicado, ¿no? Y lo peor que pudiera pasar, pues las amputaciones, ¿no? Va a depender de si es el miembro superior, miembro inferior, el tamaño que ha perdido de esa zona y si es que se puede o no se puede adaptar a la prótesis, ¿no? A veces quedan porciones o también llamados muñones que son muy pequeños y pues la prótesis es muy complicada de adaptar y al final de cuentas terminan sin poder compensar con el uso de la prótesis, ¿no? Todo eso va a afectar al final de cuentas la reinserción a actividades laborales o a reubicación, ¿no? Para hablar un poquito de trastornos musculoesqueléticos, vamos a ver algunos detalles. Esto es muy frecuente, por ejemplo, la lesión de manguito rotador, que como sin cirugía también tiene sus tremendas variantes, ¿no? Podemos ir desde una inflamación crónica, una inflamación aguda, empecemos por ahí, lo que se llama tendinitis, podemos pasar a una inflamación crónica que se llama tendinosis, podemos pasar a una ruptura intrasustancia, que seguro van a verla o la han escuchado, donde las fibras se rompen ligeramente, aquí como ven en esta imagen, ¿ok? Y de ahí podemos pasar a la ruptura parcial y de ahí a la ruptura completa, que dependiendo de la edad de la persona, dependiendo de la actividad física que realice, dependiendo de comorbilidades que tenga, ¿no? Si es diabético, por ejemplo, ya tenemos indicaciones precisas si es que va a ser necesario operarlo o no operarlo. Y en cualquiera de los dos casos, operado o no operado, lo que va a pasar es que la recuperación tiende a ser larga, ¿no? Tenemos promedios que van desde los 6 meses hasta un año de recuperación, dependiendo de cómo vaya todo el proceso, ¿no? En el caso de las epicondilitis y epitrocleitis igual, ¿no? La inflamación de los tendones a nivel de la cara externa o interna del codo, con desgarro o sin desgarro, tienen también un tiempo de recuperación que va a ser variable, ¿no? Dependiendo de las actividades y dependiendo del compromiso muscular que exista. La tendinitis del dedo pulgar, ¿no? Es la tendinitis de Carvain, igual, eso nos va a limitar, por ejemplo, para hacer movimiento de fuerza, o de precisión inclusive, ¿no? Con el puño y con la mano. Tendinitis de los extensores de la mano, los dedos en gatillo, que son los que están bloqueados, por ejemplo, y saltan cuando uno hace el movimiento. Todos ellos van a tener tiempos variables según cómo vaya la evolución y según cómo desarrollen la actividad en el puesto de trabajo, ¿no? Al igual que el síndrome de túnel del carpo, tener consideraciones aquí importantes con el túnel del carpo, porque muchas veces esto está relacionado con otras comorbilidades, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de artritis reumatoide, es más difícil, ¿no? Una persona que tiene artritis reumatoide, es más difícil de manejar el síndrome del túnel del carpo o la compresión del nervio mediano con el adormecimiento de estos 3 dedos, ¿no? Pulgar, índice y medio. ¿Ok? Igual forma, si es que tuviera lupus, si es que tuviera hipotiroidismo que no estuviera controlado, es mucho más difícil manejar la patología o la compresión de este nervio, ¿no? Y tenga o no cirugía, pues eso va a hacer que el retorno sea un poquito más largo, ¿no? Lumbalgia, que es un tema ya muy prevalente en nuestro medio, no solo en trabajadores, sino en no trabajadores, con la presencia o no de hernia de núcleo pulposo, que tengamos o que haya necesitado cirugía o no cirugía, ¿no? Que lo vamos a ver en un momento con un poco más de detalle. Y así tenemos una gran variabilidad de trastornos musculoesqueléticos. Como vean, no podemos manejar a todas las personas que tienen lesión de manguito rotador por igual y decir, si fulanito se recuperó a los 2 meses, significa que todo el resto se va a recuperar a los 2 meses. Y no es así, ¿no? De repente esa persona tuvo solo una tendinitis aguda y de repente en 2 meses fue suficiente.
pero de repente tenemos otra persona con un desgarro total del manguito rotador que requirió cirugía y de repente él se va a tomar un año, año y medio de repente en regresar. Por eso es la alta variabilidad que tenemos, ¿no? ¿Qué factores pueden estar involucrados o casi siempre están involucrados, ¿no? Ya hemos visto el tipo de lesión, depende del tipo de lesión del área que estamos viendo, el estado de recuperación, cómo va la evolución. Ahora con el tema de la pandemia hemos tenido muchos problemas porque recuerden que entramos en cuarentena total desde el 15 de marzo y se suspendieron los servicios, por ejemplo, de medicina física, ¿no? Y algunos servicios se han recién reinstalado en el mes de julio, otros en el mes de agosto y otros en el mes de septiembre. Y recién para octubre podríamos decir que casi todos los servicios de medicina física ya estuvieron habilitados y trabajando, podríamos decir, casi con normalidad. Entonces, si estamos hablando de que personas que estaban en terapia o que iban a empezar a hacer su terapia, tuvieron esta para de 4, 5, 6, hasta 7 meses, pues obviamente eso hace un retroceso en el proceso de evolución. Así que estoy seguro que muchos de ustedes han tenido trabajadores o colaboradores que pues han tenido un descanso médico bastante prolongado por el tema de la pandemia, ¿no? La actividad laboral que va a desarrollar, y ahí es donde van a ir dirigidos directamente las restricciones. Y esto es importantísimo, ¿no? Las expectativas que tiene el colaborador para su recuperación, ¿ok? Y aquí yo creo que hay que ser muy cautos muchas veces para plantear y decirle, vas a estar como estabas antes, ¿no? Antes de tu lesión. Ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces si no llegamos a cumplir esas expectativas, eso va a generar pues que se prolongue todo el tiempo de recuperación porque el trabajador o el colaborador va a estar esperando a estar como estaba antes y muchas veces esto no va a ser posible. De igual forma las expectativas laborales porque él probablemente desee regresar al mismo puesto en el que estaba. O en algunos casos también me ha pasado que, como ya se dieron cuenta que el trabajo era muy exigente y probablemente provocó la lesión, pues prefieren ir a un trabajo un poco más tranquilo. O sea, hay esos dos espectros o caras de la moneda, ¿no? Y tiene que ver mucho con la percepción de su recuperación, ¿no? Si es que él nota que va en un avance sostenido y sustancial y se va recuperando, pues las cosas van caminando mucho mejor, ¿ok? Para mostrarles aquí un poquito sobre el tipo de lesión y específicamente de las tendinosis, y aquí podemos catalogar el manguito rotador, la epicondilitis, etc. Podemos ver que siguen esta curva, ¿no? Que se llama la teoría del iceberg, ¿ok? En el caso de la teoría del iceberg, ¿qué dice? Bueno, esto fue desarrollado en base a ejercicio y se ha extrapolado y se extrapola bastante bien con lo que se refiere a trabajo, ¿no? Porque recuerda que siempre hay una correlación o se le ha atribuido una correlación entre el ejercicio, que es una especialización del deporte, y el trabajo que termina siendo una especialización física de muchos de nuestros trabajadores, ¿no? Colaboradores. Ok, entonces miren lo que sucede. Si yo hago un ejercicio o un trabajo, podríamos llamar, completamente saludable, van a haber adaptaciones fisiológicas que son normales y ahí vamos a estar en un estado estable, ¿no? No va a haber enfermedad ni tampoco fatiga y ahí nos mantenemos en un balance bastante bueno. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a tener sobrecarga? En esa sobrecarga, ¿qué va a pasar en los tendones? Van a haber microrupturas, que no necesariamente causan síntomas. Ojo, porque el cuerpo se va a ir adaptando también. Pero ¿qué pasa con estas microrupturas? Va a generar proceso de cicatrización. Y ese proceso de cicatrización lo que va a hacer es que se forme un colágeno que no es elástico, ¿no? Por lo tanto, hace al tendón un poco más rígido. ¿Qué pasa si seguimos ahora con más sobrecarga? Se va a producir una proliferación o una inflamación de vasos y de nerviecitos, que es lo que se llama la inflamación neurogénica.
¿Ok? Y ahí es donde empiezan los problemas, porque esta proliferación neurogénica lo que va a pasar es que ya muchas veces no va a cambiar. ¿Ok? Y va a pasar un tiempo, si seguimos con la misma sobrecarga, hasta donde recién aparece el dolor. Y eso es lo que se llama la punta del iceberg. Miren que para cuando ya la persona tiene dolor, ya pasó todo este proceso que vemos acá. ¿Ok? Si bien es cierto lo controlamos, hace su terapia, de repente si se rompió se opera, qué sé yo, lo que va a pasar después tiende a disminuir. Pero ojo, esto es en el plano hipotético, porque después ese deportista o ese colaborador va a regresar nuevamente al deporte. Por lo tanto, siempre se va a mantener entre microrupturas e inflamación neurogénica. Y es por eso que ahí es tan relevante y tan importante las restricciones. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean un diagnóstico de tendinosis, piensen que eso es muy poco probable que vaya a modificar. Y seguro les ha pasado que ustedes tienen un colaborador que le toman una resonancia de hombro que dice tendinosis, está con dolor, hace su terapia, su tratamiento. A los 6 meses, por poner una fecha, le toman un control de resonancia, ya no tiene dolor, pero sin embargo la resonancia sigue diciendo tendinosis. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Por qué? Por esto, porque la resonancia va a identificar esto. La inflamación neurogénica, que ya va a ser menor probablemente, pero ya van a haber cambios de microrupturas y ya va a haber un cambio en la constitución del colágeno. Entonces, siempre o casi 99% de las veces cuando tomen controles a una persona que ya tiene tendinosis, va a seguir apareciendo la tendinosis. Lo que tenemos que ver con los controles es que no se reagudice, ¿no? Que no recidive, ¿no? O sea, que no vuelva a aparecer. ¿Ok? Muy bien. Veamos ahora otro caso muy interesante y que me gusta mucho presentar, que es la cirugía o la hernia de núcleo pulposo, ¿no? Es muy frecuente que a veces los colaboradores digan, doctor, yo prefiero mejor operarme porque con operarme me va a hacer mejor y yo creo que me puede ayudar. Miren este estudio muy interesante que salió en el 2016 y que después salió uno semejante en el 2019 para ver quiénes regresaban al trabajo después de una cirugía de hernia de núcleo pulposo. Aquellos, por ejemplo, que tuvieron una cirugía con buenos resultados, regresaron en un 93% a trabajar. Ojo, no necesariamente al mismo puesto de trabajo, pero regresaron a trabajar. Y un 7% que ven acá, que no pudieron regresar a trabajar, a pesar de que tuvieron buenos resultados en su cirugía. Ahora, si vemos que esta cirugía lamentablemente no tuvo buenos resultados, miren que solo el 67.5% de trabajadores regresaron a trabajar, vuelvo a repetir, no necesariamente al mismo puesto en el que estaban originalmente. Y el 32.5% no regresó a trabajar. ¿Ok? Entonces, es importante el tipo de problema y es muy importante saber cómo resulta la cirugía. ¿Ok? Ahora, ¿qué más podemos sacar de este estudio que me parece muy interesante, o estos dos estudios? Que la cirugía en general, ¿no?, de hernia de núcleo pulposo va a acortar el tiempo de regreso al trabajo, siempre y cuando el resultado sea satisfactorio. ¿Ok? Porque si no es satisfactorio, pues se alarga todo el proceso de recuperación, ¿no? Pero algo muy importante, se compararon los que se operaron versus los que no se operaron. Y se vio que a mediano y largo plazo, estamos hablando seguimientos a 2 años, a 5 y a 10 años, los resultados fueron semejantes que el tratamiento sin cirugía. ¿Ok? Por eso es que ustedes van a ver que ahora se individualizan cada uno de los casos que ameriten o no ameriten cirugía, ¿no? Resultados menos favorables y se demoran más en tiempo a trabajar. ¿Quiénes son? Lamentablemente, cuando se operan las mujeres y las personas, sean varones o mujeres, mayores de 50 años y que tengan comorbilidades.
principalmente obesidad, hipertensión y diabetes. Son los que tienden a demorarse más o que tengan resultados menos favorables con la cirugía. El regreso también a trabajo, independientemente del resultado, lo que encontraron estos autores depende del tipo de trabajo. Si es que es muy pesado, ahí ponemos un ejemplo construcción, pero hay muchos tipos de trabajos pesados o que demandan mayor carga física, pues hay un menor regreso a trabajo, ¿no? Ojo, estamos hablando de que ni siquiera trabajo reubicado, sino que no regresan a trabajar, ¿ok? Y lo que también encontró, y lo que les comentaba hace un momento, el factor psicosocial más importante para que no regresen a trabajar es la relación con el empleador. Si es que tienen mala relación o el empleador empieza a hostigarlo porque se demora mucho en recuperarse o qué sé yo, y sobre todo no siente el apoyo y el soporte de la empresa, es un factor que influencia demasiado para tener una pobre recuperación o finalmente no regresar al puesto de trabajo. Y obviamente también influyen las expectativas para el regreso a la vida y al trabajo luego de la lesión, ¿no? Cuanto más expectativas tenga el trabajador y estas no se vean complementadas con su recuperación, pues más frustración va a haber y obviamente no va a regresar a su puesto de trabajo. ¿Ok? Algo interesante que tenemos que recordar también es que cuando hacen rehabilitación nuestros trabajadores, lamentablemente solo lo hacen para vida común o actividades comunes. No tenemos una rehabilitación, salvo muy contados lugares, para hacer un reacondicionamiento de actividad laboral. Y es por eso que muchas veces se está haciendo este reacondicionamiento en el propio trabajo, ¿no? Y ahí es donde entran los trabajos con restricción, que pueden ser temporales o definitivos, y las reubicaciones laborales, ¿no? Que pueden ser temporales y definitivas también. Algo muy importante recordar es que dependiendo de la edad que tenga la persona, dependiendo del tipo de lesión, no esperemos, y vuelvo a repetir ahí, que se recupere pues la función a un 100%. Es más, pensar en el 100% es prácticamente utópico, ¿no? Muchas veces uno apunta al 80-90%, mientras que siendo realistas, la gran mayoría de veces uno se recuperan o regresan a un 60-80% de función, ¿no? Entonces, tener eso en mente y en cuenta cuando uno planea la recuperación. Y es por eso que finalmente muchos de ellos terminan con discapacidad o incapacidad laboral, ¿no? Una vez que ya hicimos todo el proceso de recuperación, pues el médico tratante va a dar de alta y va a plantear restricciones laborales, ¿no? Temporales y definitivas. Y ahí es donde entra a tallar el tema de la vigilancia, porque muchas veces estas restricciones tienen que ir variando en el tiempo, porque la persona puede ir mejorando, puede estabilizarse o puede desmejorar. Y ahí es donde entra a tallar, vuelvo a repetir, la vigilancia, ¿no? Y algo que me parece muy importante y que se está haciendo ya con más frecuencia son los exámenes médicos ocupacionales de reincorporación laboral, ¿no? Muchas veces sirven, de todas maneras, voy a decir casi siempre, para verificar la condición musculoesquelética de la persona y por otro lado, validar, verificar y afinar, podría decir yo también, las restricciones laborales que da el médico tratante, ¿no? Porque a veces el médico tratante termina siendo muy amplio en sus restricciones, o algunas, tengo que decirlo, un poco vagas también, y en el EMO de reincorporación se pueden afinar más esos detalles, ¿no? Ahora, seguro ustedes van a preguntar, pero este EMO de reincorporación, pues, incluirá la evaluación de un médico traumatólogo o un médico de medicina física, pues es cierto, ¿no? Puesto que en base a cómo lo encuentre, musculoesqueléticamente hablando, tener un poco de la información en el EMO de cuáles son las actividades que probablemente va a realizar el colaborador, pues en ese caso podemos afinar un poquito mejor las restricciones, ¿no? Si hablamos de reincorporación, pues vamos a tener estas 6 modalidades.
no quiero hablar mucho de todas ellas. Básicamente lo que estamos centrándonos ahorita son a reincorporación laboral con restricciones, reubicación laboral temporal y definitiva, ¿no? Porque en realidad estas tres están básicamente de la mano, ¿no? La reincorporación laboral sin restricciones existe, sí, sobre todo cuando hemos identificado y hemos tratado adecuadamente y hemos, digamos, manejado las lesiones en etapa muy aguda, sobre todo en los trastornos musculoesqueléticos y en los accidentes, ¿no? Y da mucha satisfacción cuando el colaborador pues regresa sin restricciones, ¿no? Pero les soy sincero, estamos hablando de un 15 a 20% de las veces en mi experiencia, dicho sea de paso, ¿no? De ahí el resto, la gran mayoría, estamos hablando de un 80% que tiene restricciones temporales y algunos definitivas y laborales, reubicaciones laborales temporales y definitivas también, ¿no? Cuando hablamos de conocer la tarea de actividad que va a realizar el colaborador, acá sí es importante, y esto yo creo que los que hacemos labor asistencial, pues a veces nos falta un poquito más de preguntar, ¿no? Porque si yo le pregunto al colaborador y le digo, ¿y usted a qué se dedica? Y me dice pintor, yo puedo tener una idea preconcebida de lo que es pintor, pero pueden haber varios matices de lo que se refiere, ¿no? Puede ser que pinte colgado, como ven ahí, precariamente o con un soporte mucho mejor, de seguridad, etcétera. Puede ser que sea un pintor de fachadas en el suelo. Podría ser un artista. O podría ser otro tipo de artista que, por ejemplo, hace body painting, ¿no? Entonces, todos ellos son pintores, pero si yo no tengo específicamente cuáles son las actividades, cómo realizan los trabajos, pues va a ser un poco complicado que, por ejemplo, el médico tratante aterrice un poco más las restricciones, ¿no? A mí me da gusto porque tengo varios colegas que ya poco a poco están conociendo más, se están interesando más, tanto de traumatología como de medicina física, neurocirujanos también, neurólogos también, y cada vez se está indagando más y se están aterrizando mucho mejor las restricciones, ¿no? Yo creo que eso apuntamos, de que todos colaboremos para que tengamos una restricción laboral mucho más satisfactoria, ¿no? Y según estas actividades, entonces, debemos plantear nuestras restricciones, ¿no? Si me dice que es pintor o pintora, como ven acá, y básicamente trabaja en casa sentada, eh, no tendría yo por qué ponerle una restricción de trabajo, por ejemplo, eminentemente sentado, ¿no? Porque si ya de por sí trabaja sentada y eso no le trae mayor problema, si es que tuviera, por ejemplo, una cirugía de ligamento cruzado anterior, no tendría mayor relevancia de repente mi restricción, ¿no? Diferente sería a esta persona que trabaja parada o que de repente tiene que colgarse en la fachada para pintar y está en recuperación todavía o ha sido dado de alta de una ruptura de ligamento cruzado, por ejemplo, ¿no? Entonces, debemos aterrizar las restricciones en base a las actividades, ¿no? Y justo a eso iba, ¿no? Espero que ya ustedes no hayan visto estos tipos de restricciones laborales. Yo todavía las veo, pero con menos frecuencia, ¿no? El trabajo suave, ¿no? ¿Qué significa trabajo suave? O no caminar mucho, no caminar largas distancias, o que haga trabajo de oficina, o que trabaje sentado, ¿no? Entonces, a mí me pasó, y casi siempre que tengo que hablar de ese tema, presento esto, ¿no? Una vez lo pusieron, un médico tratante puso como restricción que tenía que trabajar sentado el trabajador, que no podía trabajar parado, sino sentado. Y coincidentemente este trabajador tenía sus estudios y toda su autorización para uso de montacargas. Entonces la empresa decidió ponerlo para trabajo en montacargas, ¿no? El trabajador, obviamente, después se quejó, tuvo más problemas porque obviamente el trabajo en montacargas no estaba destinado para lo que más o menos pensaba el médico tratante, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea, y aquí les dejo algunas reflexiones de repente, de cómo deberíamos ser un poquito más específicos, ¿no?
al momento de hacer restricciones sobre qué posiciones no puede hacer. Por ejemplo, no trabajar por encima del nivel de hombro si es que tiene una lesión de manguito rotador. ¿Cuánto podría cargar? Manipulación manual de carga mayor o igual a 10, 15, 20, 5, y obviamente eso puede variar en el tiempo según cómo vaya su adaptación al trabajo. ¿Cuánto tiempo podría estar parado o cuánto tiempo podría estar sentado? Recuerden que nuestra normativa en el caso de ergonomía, por ejemplo, las 375-2008, habla de los minutos para estar sentado, pero no nos habla de los minutos para estar parado. ¿Ok? Entonces uno puede establecer e ir probando según cómo se va adaptando el trabajador, ¿no? Y vuelvo a repetir, las restricciones van a ir variando en el tiempo, por eso es importante hacer la vigilancia que veremos en un momento. ¿Qué tipo de desplazamientos puede hacer? En vehículo, caminando, etcétera. Distancias, si es que fueran necesarias. ¿Cuánta fuerza puede realizar de empuje y de tracción, por ejemplo? ¿Qué tipo de fuerza puede hacer con prensión, con pinza en mano derecha? Si puede uno usar herramientas, por ejemplo, si tiene una tendinitis de Kervain y tiene que usar un alicate, uno podría decir no usar alicate durante tanto tiempo hasta que se note una mejora en la fuerza, etcétera, ¿no? Puede uno hacer movimientos repetitivos y movimientos de precisión con la mano. Acá, por ejemplo, si quiero precisar, valga la redundancia, por ejemplo, hay personas que pierden parte de los dedos, ¿no? Hay amputaciones parciales o amputaciones del pulpejo de dedo y quedan sin sensibilidad, por ejemplo, en el dedo índice o en el dedo pulgar. Y después los ponen a trabajar, digamos, ya no haciendo fuerza, pero son trabajos de precisión. Y si es que no tiene sensibilidad en el pulpejo de dedo o en la punta del dedo, es poco probable que pueda hacer un trabajo de precisión adecuado. Entonces tengan en cuenta y mucho cuidado esos detalles, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, recuerden que esto también debe ser validado al final de cuentas. Tenemos restricciones por el médico tratante. Si se hace un EMO, el EMO también validará o afinará las restricciones del médico tratante, pero al final de cuentas el último filtro termina siendo el médico ocupacional de la empresa, ¿no? Que es el que verificará si estas restricciones son posibles de realizar en el puesto de trabajo original o en otros puestos que disponga la empresa durante la reincorporación y readaptación de la persona al trabajo, ¿no? Y aquí, para mostrarles, ¿no?, quiénes pueden y quiénes van a estar involucrados en la reincorporación. De hecho, a la cabeza va a estar el trabajador o el colaborador, el médico tratante, el traumatólogo y medicina física, el médico ocupacional, que es el que también va a estar vigilando y viendo todo el proceso de reinserción con validación de las restricciones. Puede estar el ergónomo, si es que lo tuvieran a la mano, para ver qué riesgos, a la par que lo dice el médico ocupacional, se pueden tener y se pueden modificar a través de algunos ajustes en el puesto de trabajo. El médico de tópico termina siendo importantísimo porque queremos ver si es que esta lesión se puede agravar o no con las restricciones o de repente se producen nuevas lesiones y donde va a ir a acudir en primera instancia el trabajador o el colaborador es al médico de tópico. Entonces, él debe estar enterado de esta persona, tiene lesión de manguito rotador, si viene por acá o de repente, por favor nos avisas porque queremos saber cómo le va en su evolución. Si de repente esa misma persona al mes o a los 2 meses o a los 3 meses aparece pues con dolor en el codo o dolor de espalda, pues ahí es una llamada de atención para ver cómo están yendo y qué podemos mejorar con las restricciones. La asistente social, el ingeniero de seguridad, el supervisor de producción y el gerente de producción y todos los que estén involucrados desde el punto de vista organizacional de la empresa son importantes justo para colaborar y dar soporte en el proceso de adaptación. Porque si el supervisor no está de acuerdo o el supervisor
no desea que tenga una persona lesionada en su grupo de trabajadores, es un problema importante y ahí empiezan a tallar más los factores psicosociales, ¿no? Es importante que estos cuatro, y si es que hay más, mucho mejor, entiendan primero cuál es la lesión, cómo ha ido la evolución y cómo se tiene que hacer el proceso de reinserción, ¿ok? Mientras esto no suceda, después, y como lo vamos a ver en un momento, caemos en los problemas psicosociales, dicho sea de paso. Ok, aquí les muestro más o menos el flujograma que estamos llevando a cabo con algunos médicos ocupacionales con relación a la reinserción, ¿no? y vigilancia desde el punto de vista de una persona que ya tiene una patología musculoesquelética, ¿no? Entonces, como ven acá, una vez que le da el médico de alta, vamos a tener restricciones, después pasa un miembro de reinserción laboral, se afinan las restricciones laborales y pasa a revisión por el médico ocupacional de la empresa, ¿no? Que verá si es que está apto o no está apto. Si por algún motivo no está apto, va a tener que regresar con el médico tratante para que continúe con el tratamiento o se vea qué detalles se requieren para poder regresar, ¿no? Y en el caso de que esté apto, hay que ver desde el punto de vista de ergonomía física cuál es el riesgo en el cual está el trabajador, ¿no? Si es un riesgo bajo, se tiene que verificar el puesto, las restricciones que tiene, y después se hacen las intervenciones de cuestionarios semanales de síntomas, evaluaciones ya propiamente dicha del puesto y musculoesqueléticas, y así sucesivamente, ¿no? En el riesgo intermedio, de todas maneras, hay que verificar si es que con las restricciones del puesto o si no tendrá que ir a reubicación temporal o definitiva. Y se sigue haciendo la vigilancia semanal de síntomas y evaluaciones que pueden ser quincenales o semanales, ya depende, esto es cuestión de determinarse según cada puesto y cada médico ocupacional. A veces lo hacen mucho más reducido o más ampliado también, para verificar que todo esté marchando adecuadamente, ¿no? Y si tiene un riesgo alto para lesión musculoesquelética, ¿no? Un riesgo ergonómico físico alto, la recomendación siempre es de reubicación, ¿no? Y esta reubicación obviamente va a ir a un riesgo intermedio o a un riesgo bajo, donde también se tendrá que hacer cuestionarios semanales, evaluaciones semanales, quincenales, dependiendo ya de la patología, para determinar si es que se agravan las lesiones, vuelvo a repetir, o si es que en ese caso le estamos generando algún otro problema, que eso es lo que menos queremos, ¿no? Entonces, cuando ya hacemos la vigilancia, tenemos que visitar el puesto de trabajo, ¿no? A veces no es necesario que vaya el médico ocupacional, a veces tenemos un equipo, ¿no? Espero que todos ya estemos trabajando con un equipo para verificar el cumplimiento de las restricciones. Y otro tema importante, los factores psicosociales, ¿no? Porque verificamos no solo el colaborador, sino conversamos con el supervisor y los compañeros de trabajo para ver cómo se está adaptando y cómo fluye todo el proceso de reincorporación y readaptación, ¿no? Las encuestas de síntomas musculoesqueléticos, hay varios cuestionarios. Está el cuestionario nórdico de Cuerinca, el DASH que ya está traducido al español, SF36 y hay otros más que nos pueden servir para saber cómo está yendo, cómo se siente, cómo va la evolución, etc. Y de hecho, pues, evaluarlo físicamente, ¿no? Musculoesqueléticamente, para saber cómo está la capacidad funcional del colaborador, ¿no? Y según esto, afinar las restricciones. Esto puede ser a través del médico ocupacional o del traumatólogo. Yo, por ejemplo, les comento que en un par de empresas voy cada cierto tiempo a hacer las evaluaciones de los pacientes que tenemos, o de los colaboradores que tenemos, por ejemplo, en restricciones laborales, ¿no? Se verifican las restricciones, me da por lo menos a mí la facilidad de poder ir a ver el puesto de trabajo
y de esa forma saber, ¿no?, cómo están haciendo las actividades y de esa forma afinar un poquito más las restricciones o de repente ampliarlas también, ¿no? De repente ya con 3 kilos cargando, manipulando está muy bien y de repente podemos pasar a 5, podemos pasar a 8, a 10 y se va ajustando poco a poco, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Para la modificación de las restricciones o de repente puede ya ir regresando al puesto original si es que estaba en una reubicación temporal y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no se olviden, cuando hacemos la vigilancia en la reincorporación tenemos que evitar que la lesión regrese o se reactive, ¿no? Lo que se llama recidiva o recaída. Acuérdense de este dibujito que lo tienen acá, de la teoría del iceberg, ¿no? Sobre todo con tendinosis, trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Tenemos que evitar que la lesión se agrave, lo que en términos médicos se llama exacerbar, o evitar que se lesione otra parte del cuerpo, ¿no? Una nueva lesión. Y eso es parte del sistema de mejoramiento continuo, ¿no? Tan igual como ustedes conocen y vemos en los sistemas de gestión. La idea es que siempre tenemos que controlar y adelantarnos a que no se vuelvan a presentar o no se generen otros problemas más adelante, ¿no? Y por último, y no por eso quiero que piensen que es lo menos importante, hay que vigilar los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Nuevamente. Me ha pasado y he escuchado mucho esto, ¿no? Tanto en la parte asistencial como cuando he tenido que ir a visitar y ver, afinar restricciones, ¿no? Porque al final de cuentas lo dejan sin hacer cosas, como ya tiene restricciones y el supervisor, por eso lo retiro a los pares, le dicen, no, tú no hagas nada, siéntate ahí nomás, quédate ahí, porque como que no puedes hacer mucho, ¿no? O de repente les ponen apelativos, ¿no? Que es el débil, que es el que de cristal porque se va a romper, o salvando y disculpando el término que van a ver ahí las damas, pero le dicen que el trabajador es una niña, o que es un consentido, que tiene privilegios, etcétera, etcétera. Entonces todo eso va mermando la reinserción y la recuperación, ¿no? Inclusive yo he tenido algunos casos en los cuales el hombro estaba genial, movía todo y estaba haciendo fuerza, pero sin embargo se reactivó el dolor. ¿Ok? Se le toma controles de ecografía, resonancia, todo estaba de maravilla. O sea, era para que esté reinsertado muy bien, inclusive irle mejorando las restricciones. Sin embargo, tenía un dolor insoportable. Y ya después conversando, indagando, este era el principal problema, factor de riesgo psicosocial. ¿Ok? Y una vez que se pudo manejar esto, se pudo regresar a su actividad laboral con sus restricciones, obviamente, ¿no? Para que vean que esto no es una invención mía ni que tiene que ver un tema eminentemente de percepción mía. Esto está bastante bien estudiado ya, ¿no? Hay metaanálisis, el más conocido y que ya tiene un cierto tiempo atrás, es del año 2001, como ven acá, es este que relaciona, ¿no?, los factores de riesgo psicosocial con los trastornos musculoesqueléticos en extremidades superiores. Y miren cómo para codo y antebrazo en lesiones, factores psicosociales como alta demanda de trabajo, baja posibilidad de tomar decisiones y controlar el ritmo de trabajo, pocos estímulos del trabajo, alta percepción de trabajo estresante, pocas pausas en el trabajo, aburrimiento, tensión, distrés psicosocial, tienen un odds ratio o fracción atribuible bastante alto, ¿no? Entonces, vean que esto es importante de controlar y manejar. De igual forma, para muñeca y antebrazo, para hombro y brazo, las mismas variables tienen unos rangos, miren, hasta el 84% de posibilidades de que el trastorno musculoesquelético se exacerbe o se agrave por el factor psicosocial. No quiere decir que el factor psicosocial va a causar el trastorno musculoesquelético, ojo, sino que lo va a agravar, ¿ok? Y mientras no manejemos ese trastorno, ese problema psicosocial, lamentablemente el trastorno musculoesquelético va a caminar muy lento en la recuperación, ¿no? Y si vemos también con lumbalgia o dolor bajo de espalda, va por ahí igual, ¿no? Entonces tenemos unos rangos bastante amplios
y es importante manejarlo, ¿no? Yo sé que muchas veces manejarlo y meterse a analizar es bastante delicado y podríamos decir hasta un poquito complicado, pero a la larga vale la pena porque de esa forma agarramos estrategias de manejo dentro de la empresa y cuando se presente un nuevo caso ya sabemos cómo irlo conduciendo y manejando para que tengamos una armonía en la reincorporación en el puesto de trabajo. Y ya para terminar, no se olviden, estamos en un trabajo en conjunto, ¿no? Aquí no es que el paciente es el traumatólogo, del médico fisiatra y después va al médico ocupacional y al final nos estamos peloteando, sino todos tenemos que colaborar armoniosamente dentro de las partes que nos competen y para que todo resulte de la mejor forma, ¿no? No quiero meterme a hablar en política, pero ahora con el tema de las elecciones estamos hablando de que los peruanos estamos divididos y que nunca conversamos, pues no solo en política, ¿no? En general en todo tenemos que trabajar en conjunto y en forma armoniosa, ¿no? Conocer la lesión del colaborador es importantísimo, ¿no? No hay que tratar solo lesiones, ¿no? No hay que conocer todo el espectro de la evolución y de las actividades del colaborador. Hay que evaluar caso por caso y tenemos que manejar las restricciones específicas, ¿no? Como sin reubicación laboral. Y para una reincorporación adecuada y vigilancia musculoesquelética, no se olviden, ¿no? Dentro de la vigilancia tenemos que verificar el cumplimiento de las restricciones y es importantísimo vigilar los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Si es que es importante. ¿Cuál es el objetivo al final? Tenemos que evitar la recidiva o recaída, o sea, que se reactive o que se agraven las lesiones o que aparezca una nueva lesión. ¿Ok? Y eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, ya por favor la doctora Vanessa me las comenta. Sí, muchas gracias, doctor Omar. Muchas gracias a ustedes por la participación. No sé si hay alguna pregunta adicional a las que están acá en el panel de preguntas y respuestas. De repente voy a leer alguna de ellas. Tenemos una pregunta de un espectador. Nos refiere, trabajadores de serenazgo que hacen vigilancia de pie y tienen problemas de salud con los meniscos, varices o similares, ¿qué hacer con ellos? ¿Debemos de pasarlos a hacer trabajo administrativo? En realidad va a depender de la gravedad, ¿no? Del problema que tengan. Es cierto, las personas que trabajan paradas tienen problemas de circulación en los miembros inferiores y probablemente lo que el cirujano cardiovascular va a recomendar, aparte de las medidas como medias, ¿no? Mucho va a depender del trabajo dinámico que se pueda tener en ese momento. Entonces, podrías, por ejemplo, plantear, y lo que a veces hacemos es intercalar trabajo parado y trabajo sentado. O sea, no de plano tienes que irte a todo lo opuesto, ¿no? Entonces, de repente, si estás recién regresando de un descanso prolongado por problema de meniscos o por problema de varices, quizás una semana, 2 semanas, un mes, habría que irlo viendo, podría estar en trabajo sentado, pero conforme se va recuperando, lo que puedes hacer es ir intercalando, ¿no? El trabajo parado, caminando, versus trabajo sentado. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, el serenazgo, he visto en algunos distritos tienen bicicleta. Entonces, por ejemplo, un buen ejercicio para problemas de rodillas y problemas de circulación venosa es la bicicleta. Inclusive ellos hacen bicicleta en rehabilitación. Entonces podría ser una opción de que de repente esas personas utilicen más la bicicleta, que estén a pie o que estén caminando, ¿no? Podría ser una opción. No, tampoco digo que a todos los metas a bicicleta, ¿no? Pero podrías ir viendo y valorando cómo se puede ir avanzando de esa forma, ¿no? Claro, como refería, no cada caso es particular y las condiciones propias del paciente son diferentes en cada uno, ¿no? Exacto.
Hay otra pregunta, ahora que estamos en el tema de trabajo remoto, todos están haciendo home office, ¿no? Nos refieren, doctor, en caso de trabajo de oficina frente a una pantalla de visualización de datos, si tengo un trabajador con una lesión musculoesquelética tipo tendinitis de Kerbein o síndrome del túnel del carpo, además de una reducción de tiempos efectivos de trabajo, ¿cuál sería la restricción específica y efectiva para estos casos? Ahí la pregunta es, o la respuesta sería un poquito larga, ¿no? Porque va a depender uno de qué mano estemos hablando. Es diferente que sea la derecha, que por ejemplo va a usar más el mouse, a que sea la izquierda. Va a depender también del entorno que tengamos en el puesto de trabajo, ¿no? Si es que tú tienes, vamos a llamar, todas las condiciones apropiadas en la oficina, y ahora, como bien decía Vanessa, en trabajo remoto, en la casa tiene todas las condiciones, podrías plantear las pausas, hay algunos que usan pausas activas, pero tendríamos que empezar por ahí primero, ¿no? Si tienes las condiciones correctas y adecuadas, un sistema de pausas a lo largo del puesto de trabajo, cada 50 minutos, como dice la norma, cada 40, cada 30, e ir tanteando y probando, funciona bastante bien, ¿no? Pero si, por ejemplo, estás en remoto, donde no sabes exactamente qué otras actividades extras puede estar haciendo al mismo tiempo que hace su labor, ahí se complica bastante el tema de la vigilancia, es cierto. ¿Ok? Dependiendo de la lesión, muchas veces algunas personas con túnel del carpo, no sé si han visto, usan unas férulas, ¿no? Y con el uso de la férula, por ejemplo, les ayuda bastante. Entonces, sí, va a depender mucho de las circunstancias y las condiciones, ¿no? No sé qué más alcance podría dar porque tendríamos que cerrar un poquito más, el espectro de la pregunta, ¿no? Pero sí, pausas, digamos, para resumir, ver qué condiciones y qué tipo de lesión en específico tiene, qué mano es la que está comprometida y qué condiciones de equipamiento o ambientales tiene la persona para, pues, según eso, poder recomendarla, ¿no? Muchas veces tener un teclado externo y no usar la laptop va a ayudar mucho más a veces que tener las pausas, ¿no? Entonces, a ver, no sé, espero haber podido ayudar un poquito Sí, a claro. Claro, y contestar. ahí de repente, doctor, hablábamos también del manejo por un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, de repente ahí también complementar con el equipo de SST, hacer un monitoreo específico del puesto de trabajo, evaluar las Claro. condiciones del puesto como refiere, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Así es, así es. Mire, también dentro de la ponencia se hablaba de lo que es la vigilancia y el seguimiento, aplicar algunos cuestionarios, ¿no? De Sí, sintomatología. sí. Mencionaba el cuestionario nórdico, el DASH, el SF36. En Perú o nosotros, ¿qué opinión tiene usted respecto al método nórdico que evalúa el tema de disconfort musculoesquelético? Bueno, en realidad a mí me gusta bastante. Yo lo utilizo Ujú. bastante, lo aplico bastante cuando he tenido que hacer evaluaciones de puesto de trabajo. Lo estamos usando en el seguimiento. Me gusta mucho, pero ojo, también siempre y cuando tú tengas una buena llegada con el trabajador, ¿no? Porque al ser un cuestionario siempre tiene el problema de la subjetividad, ¿no? Entonces, mientras tú tengas una buena relación y entables una buena relación y hay una buena confidencialidad de esa información, el cuestionario va a reflejar realmente lo que nosotros queremos evaluar, ¿no? Felizmente, en las veces que he tenido que usarlo, pues sí ha reflejado lo que necesitamos. Ahora, en este caso, que estamos hablando de vigilancia, no es que puedes hacerle el cuestionario a toda la empresa, ¿no? Pero acá lo estamos cerrando específicamente a las personas que están en reincorporación laboral. Por lo tanto, se hace un círculo más pequeño y mucho más íntimo de repente para mantener esa confidencialidad y que refleje bien lo que uno está buscando, ¿no? Hay versiones resumidas del cuestionario nórdico, está la versión ampliada de las 11 preguntas, cualquiera de que uno pueda utilizar. Y en realidad nos puede servir inclusive para ir valorando cómo van evolucionando los síntomas, ¿no? Uno lo puede tener en un Excel y lo puede ir viendo uno por uno, cómo pasó de un mes al otro o a los 3 meses, y sirve
En realidad, un buen parámetro, ¿no? Ahora, ojo, eso va de la mano con la evaluación musculoesquelética que también le vamos a hacer, ¿no? Porque va a depender de cómo es el rango de movimiento del hombro, cómo está evolucionando la fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ambos van de la mano. Por un lado, lo subjetivo, que podría ser el cuestionario de síntomas, y por otro lado, lo objetivo, que vendría a ser nuestra evaluación musculoesquelética, ¿no? Musculoesquelética. Ajá. Ok. Aquí hay otra pregunta en relación, básicamente acá es este tratamiento, ¿no? Refiere a un cliente, el tema de tomar colágeno ayuda con la recuperación de lesiones de tendones, lesiones musculares. En realidad, Más el tema clínico. del colágeno todavía es controversial, ¿no? Igual que el del ácido hialurónico, por ejemplo, igual que el de los complejos multivitamínicos, estudios multicéntricos e inclusive algunos metaanálisis lo dan 50-50, ¿no? Tanto colágeno como ácido hialurónico. ¿Ok? Entonces, digamos, lo más salomónico es, mal no le va a hacer a la persona, por un lado. Por otro lado, muchas veces esa dosis de cierto efecto placebo que tiene el colágeno ayuda mucho para manejar, por ejemplo, ese factor psicosocial que puede estar presentándose también. ¿Ok? Entonces, de que lo va a tratar, lo va a curar y le va a desaparecer todas las molestias, pues lamentablemente no, ¿no? Que va a tener cierto efecto en el tema nutricional y de recuperación del tendón, existe cierto efecto, pero no lo esperancemos mucho al trabajador de que el colágeno es su salvación, ¿no? Va a ayudar, y como les voy a repetir, tiene ese cierto efecto placebo que yo he notado que bueno, al final de cuentas es favorable para el trabajador y ayuda mucho, ¿no? Y vuelvo a repetir, con el tema del ácido hialurónico es lo mismo, con el tema de la glucosamina y la condroitina van por el mismo sentido, ¿no? Ok, Sí. no sé si Sí, tú has visto algo, Vanessa, pero sí, sí. sí, muchos de los especialistas, incluso reumatólogos, refieren lo mismo, ¿no? No hay evidencia científica que garantice que la toma del ácido hialurónico o el colágeno favorezca con el tema de la recuperación del cartílago, ¿no? Entonces, más funciona muchas veces como si fuera un placebo, ¿no? Entonces, sí, coincido En con lo que realidad los refiere el estudios doctor. van entre 20 y 50%, ¿no? O sea, Sí. uno de cada 5 o uno de cada 2 se ve beneficiado realmente por el efecto, ¿no? Pero Exacto. sí, o sea, mal no le va a hacer, no le va a producir ningún daño, y de repente nos va a ayudar a manejar, vuelvo a repetir, esos pequeños detalles, ¿no? De la recuperación, y al final de cuentas nos aligera un poquito el proceso para la reinserción, ¿no? Exacto. Doctor, aquí hay otra pregunta, de repente dos preguntas más para ir ya cerrando, que son 10 y 15. Sí, claro. No hay problema. Bueno, lo que nos refiere es, si tengo un trabajador de jardinería con epicondilitis y actualmente está con infiltraciones con corticoides cada 3 meses por reumatología, ¿qué medidas podría yo adoptar en el puesto de trabajo? Pregunta difícil. Porque, primero, si está con infiltraciones y son de corticoides, hay que tener mucho cuidado porque el corticoide lamentablemente debilita la estructura. Y a la larga, después de unos tiempo, que podría ser 1 año, 2 años, 5 años, puede generar desgarros. Entonces habría que valorar exactamente qué tipo de esfuerzo está haciendo en el momento de hacer la jardinería. Es más, no conozco más detalles, pero yo te diría que mejor deberías transferirlo a algún puesto relacionado y que no haga actividad manual, o que no tenga que hacer el esfuerzo manual para contrarrestar o generar efecto en el codo, ¿no? Porque si me dices que cada 3 meses está con corticoides, eso significa que es un problema severo y crónico. Así que lo que tendríamos que hacer ahí es restringirle más bien la actividad manual hasta que tenga una recuperación sostenible y no necesite de apoyo con medicamentos o infiltraciones, ¿no? De repente transferirlo a un puesto donde no haya mucha carga manual o de miembros superiores, y una vez que esto se logre,
después ir viendo paso a paso qué herramientas son las que podemos prescindir en el tema de la jardinería. Por ejemplo, utilizar las tijeras y el hacer este movimiento, ¿no? Ahí es donde se hace fuerza y prensión en la mano y eso repercute al codo. Entonces, habría que ver qué otras actividades se pudiera hacer, ¿no? Básicamente eso podría comentar en este momento, ¿no? Ya, doctor, gracias. Hay otra pregunta que viene más que nada para un sector bastante complejo, que es el sector de minería. Refieren, ¿cuáles serían las lesiones musculoesqueléticas y en qué tiempo se desarrollarían a causa de operadores de equipos de maquinaria pesada, expuestos a vibración de cuerpo entero, considerando que la vibración está en 1.15 como límite máximo permisible? Claro, el 1.15 es el límite máximo, ¿no? En realidad, ese tema es bastante controversial, ¿ah? A ver, si tú lo tienes en el límite máximo, se supone que muy probablemente desarrolle para nuestra legislación, ojo, hernia de núcleo pulposo. El tiempo en realidad no solo va a depender de la vibración, sino del factor de dosis-exposición. Significa cuántas horas al día pasa expuesto a la vibración de cuerpo entero. Si tú me dices que de repente es, no sé, por exagerar, un montacargas y solo lo usa 1 hora al día, y su puesto de trabajo es de 12 horas, 1 hora de 12 probablemente sea una dosis muy baja y lo desarrolle, puede ser en 1 año, 2 años, 5 años. Pero si estamos hablando de una persona que tiene esa dosis de 1.15 y lo tiene de las 12 horas u 8 horas, la tiene el 90% del tiempo, estamos hablando que el tiempo se va a reducir, ¿no? En general no tenemos estudios que nos digan en cuánto tiempo se va a presentar o no. ¿Ok? Hay un estudio muy bonito que hicieron los alemanes sobre manipulación manual de carga, más que de vibración, pero de manipulación manual de carga para producción de hernia de núcleo pulposo, y se vio que el lapso que ellos consideraban era 5 años de exposición a manipulación manual de carga frecuente, y ojo, dentro del límite de los 25 kilos, o sea, no estamos hablando de los de fuera de 25 kilos, y era 5 años, ¿ok? En vibración de cuerpo entero es un poco complicado porque si ustedes comparan normativas de otros países, por ejemplo, los más extremos son los japoneses. Y los japoneses dicen que cualquier tipo de vibración de cuerpo entero te puede producir hernia pulposo. O sea, ellos son así a rajatabla, ¿ok? Mientras que otras legislaciones, como los americanos, lo ponen en 0.8, los peruanos lo ponemos en 1.15, entonces no hay un consenso a nivel internacional. ¿Okay? Lo que sí es claro, y vuelvo a repetir, es tienes que valorar cuánto tiempo pasa sentado en la maquinaria y durante cuánto tiempo está expuesto a ese factor de riesgo, ¿no? Si es un tiempo prudencial, más del 50 al 90% del tiempo que pasa expuesto al día, y eso lo multiplicas por 1 año, 2 años, 5 años, pues lo más probable es que sí esté relacionado, ¿no? Obviamente, si te sucede al mes, es poco probable que sea por esa maquinaria, ¿no? Probablemente tenga un factor de riesgo preexistente. Pero es muy difícil y por eso volvemos al mismo tema que también lo decía Vanessa, que tenemos que individualizar cada caso, ¿no? Y por eso es importante también revisar todo el background o toda la historia ocupacional de la persona, ¿no? Por eso el examen de ingreso es muy importante para saber cómo está laborando o llegando al trabajo, ¿no? Y en base a eso vamos a tener que establecerlo, ¿no? Lamentablemente no puedo contestarte específicamente la pregunta que están haciendo porque todavía no tenemos una evidencia así en concreto y decir 6 meses, 1 año, ¿no? Hay que analizarlo al respecto. Acá hay una última pregunta. De repente es un poquito, las condiciones son distintas, ¿no? Hay un trabajador que realiza trabajo de soldadura en una altura más de 10 metros de altura en estructuras metálicas. ¿Cómo pueden realizar sus pausas activas? ¿Cuál es su recomendación?
comprenderá que, bueno, por la condición, el hecho de parar, subir, bajar muy seguido es complicado para ellos, pero no sé si de repente ahí coincidimos el tema de puede hacer alguna pausa, pero pasiva, ¿no? No lo sé. A ver, ¿qué Exacto, nos pueden? justo. El tema de la gestión de pausas también es un tema muy interesante porque se puede hacer combinaciones, ¿no? Tú puedes hacer, por ejemplo, la pausa activa al inicio de la jornada laboral y después hacer pausas pasivas a lo largo de la jornada y de repente cuando ya bajen de la estructura de los 10 metros pueden hacer una nueva pausa activa al final. Entonces es cuestión nada más de hacer un buen programa y una buena gestión a ese respecto, ¿no? Entonces se pueden combinar, ¿no? Hay todo un tema también y de repente quedaría como para hacer un análisis de las pausas activas, ¿no? Porque también hay cierta controversia en el efecto que pueden generar las pausas activas al respecto como beneficio en los trabajadores. Y es por eso que la tendencia ahora es que se combinen, ¿no? Y saber quiénes pueden hacer pausas activas, en qué momento, y quiénes pueden hacer pausas pasivas o totales, mejor dicho, y en qué momento hacerlas, ¿no? Entonces, pero sí, lo que tú comentas, Vanessa, es cierto, se podría combinar, ¿no? Activas al inicio, suben la estructura, totales cada cierto tiempo, que podría ser cada 50, cada hora, ¿no? 50 minutos, una hora, y después cuando ya bajan de la estructura se podría hacer otras activas también, ¿no? Cuestión nada más de Okay. ahí ver la forma de adaptarse, ¿no? Muy bien. Doctor, muchas gracias, doctor Omar, por su tiempo, por la ponencia, a todos los panelistas, muchas gracias por su participación. Creo que nos hemos pasado un poquito de lo establecido, pero sí ha sido una presentación bastante simpática, bastante didáctica y de interés de muchos de los, no solo de los profesionales de salud, sino también del área de recursos humanos, porque a veces hay problemas con el tema de los descansos médicos prolongados, ¿no? Y a veces el trabajador como que es muy, de una manera simpática decirla, toma ventaja en algunas oportunidades de esta situación, pero en otras también es algo que nosotros como profesionales tenemos que ser lo más objetivos posibles para poder darle la mejor condición al trabajador en su puesto de trabajo, ¿no? Bien, creo que nos queda claro que este trabajo o este manejo de los problemas musculoesqueléticos tiene que ser con un equipo multidisciplinario. El médico ocupacional tiene mucha acción en la parte de las restricciones. No nos dejemos llevar mucho por lo que nos refiere de repente el médico evaluador, sino nosotros somos quienes estamos en el campo, en la empresa, sabemos las tareas o las funciones que este trabajador realiza. Entonces ahí ponerle un poco más de énfasis para poder dar las restricciones y referir qué actividades sí puede realizar y cuáles no, ¿no? Al resto de panelistas a los que no hemos podido llegar a responder sus preguntas, vamos a responderlas ya a la interna, vamos a enviarles las respuestas. Muy bien, muchas gracias por su participación, muchas gracias, doctor, nuevamente por su apoyo y siempre ayudándonos con algunos casos específicos con algunos de nuestros clientes que son bastante complicados. Y cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, nos las pueden hacer llegar a nuestros correos electrónicos, ¿sí? Para ver de qué manera podemos darles el soporte en este tema bastante relevante y que no solo es que haya salido a raíz de la pandemia, sino que es un tema que ha quedado bastante dejado de lado, ¿no? Sí. Y que ahora está tomando relevancia y creo que es momento para poner el foco a estas enfermedades crónicas que finalmente es tejido que se lesiona y ya no se recupera, ¿no? Gracias, Vanessa, por haberme invitado y un gusto cuando quieran. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en el próximo March College o webinars de prevención. Muchas gracias por su participación. Buenas tardes. Ya, buen día, hasta luego. Buen día. Hasta luego.